Periódico de trozos grandes de líquido u órganos. ¿Es de qué? Pacientes vivos para un diagnóstico. Es una pieza de histerectomía, será retirar del útero. Una mujer, entonces le dan todo lo que es el cuerpo del útero, el cuello del útero, y ahí hay el diafismo. Si vemos el cuerpo del útero, hay varias deformaciones lombares de diferente tamaño, pero son tumores benignos. Una, yendo ya aportando neoplasias, una característica de los tumores benignos son bien delimitados, bien circunscritos. Ahora tenemos la trompa uterina, los ovarios, lo mismo, ovarios, es un tumor. Entonces, vean ustedes, son varias formaciones tumorales a nivel del cuerpo del útero. ¿Y qué tipo de músculo tenemos en el cuerpo del útero? ¿Qué músculo es el músculo miométrico. El miométrico está constituido por el músculo liso. Y al ser músculo liso en el medio original tumores benignos que se denominan como los leiomiomas. En ginecología como miomatosis uterina. Varios tumores, entonces que seguramente producían mucha molestia, mucho dolor al paciente, entonces no ha habido otra situación pero va a enfrentar que tenga una lesión en la rodilla, ahora se tuvo una fractura y ahora no podemos parar. Pero en 2 minutos va a haber que caminar. Entonces, no hay otra que hacer la histerectomía a este paciente, ¿no? Retirar el todo. Dice hacer tumores benignos, son varios, que obviamente ocupan un espacio más tumores, además de una lesión. Entonces, pero esto es un ejemplo de pieza quirúrgica, es un órgano. Otra pieza quirúrgica en este caso es la resección de la vesícula mediana. Entonces, estamos buscando la cara interna de la pared de la vesícula, o sea, donde tenemos en la parte interna donde tenemos el revestimiento de la mucosa. ¿Qué tenemos en la vesícula biliar? Un epitelio cilíndrico, ¿no? Entonces, ese epitelio cilíndrico, hemos dicho que origina 2 tipos de tumores benignos, que son los adenomas, y tumores malignos, que son los adenocarcinomas. En este caso, otra tumoración benigna del epitelio cilíndrico es el pólipo de vesícula biliar, que también surge a partir del epitelio cilíndrico, pero los pólipos se originan en órganos y vísceras huecas. La vesícula es un órgano hueco, entonces pueden formar ahí pólipos. Tubo digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vísceras huecas, pueden desarrollar pólipos, fosas nasales, conductos, revestimiento telcilíndrico pueden originar pólipos. Los adenomas también se pueden desarrollar en estas zonas y también a nivel de glándulas. Pues van a escuchar muchas veces adenoma de glándula parótida, adenoma de glándula tiroides, adenoma hepático. Pero ya como definición, los pólipos son excrescencias del epitelio cilíndrico en los órganos o vísceras huecas. Son lesiones benignas, obviamente debidas por el epitelio cilíndrico. ¿Por qué hay que tener cuidado los pólipos en este caso de la vesícula? Porque estos pólipos pueden malignizarse más adelante. O a partir de ese pólipo que está revestido por el epitelio cilíndrico desarrollar otra adenocarcinoma. Pero como pieza quirúrgica la vesícula, ¿no? La colecistectomía que se denomina. Y ahora vamos a ver las biopsias, los diferentes tipos de biopsias que se pueden realizar. Entonces, las indicaciones, en qué casos podemos nosotros tomar una muestra
germen o un parásito que quiere estar en la revisión, no sé. Tumefacciones sospechosas de neoplásicos, o sea que hay lesiones que son más donde hay un aumento de volumen y ya tienen una consistencia dura por ahí, pues hay que hacer una biopsia para ver qué sucede. Lesiones pigmentadas que sugieren malignidad. ¿Cuáles son estas lesiones? A nivel de la piel, los lunares. Lunares llamados comúnmente, pero el nombre correcto es nervo. Entonces, un nervo, incluso algunos lo dejan por estética, pero otros que no les gustan los hospitales. Pero en algunos casos estos nervos pues pueden malignizarse. Y entonces, cuando ya hay esa sospecha de malignización, no hay que hacer la biopsia, ya hay que está pasando por ahí a los nervos, que es como maligno. Se los pigmentares que se llaman como maligno. Tejidos eliminados quirúrgicamente o espontáneamente por protocolo. En los quirófanos, por protocolo, todo tejido extraído del cuerpo humano del organismo tiene que ser enviado a la anatomía patológica para su estudio. Por protocolo. Muchas veces, y esto se ve incluso acá, pero yo creo que más acentuado en provincias, porque no hay laboratorio de patología, tampoco de provincias nos llegan para estudio, y sabemos que ahí hacen cirugía, ¿no? Hacen extracciones de vesícula, de cirugía. ¿Qué hacen con ese material? Lo eliminan, lo desechan, lo botan. ¿Y qué tal si ese material es el diagnóstico? ¿Qué tal si, por decirles, al paciente le ha retirado la vesícula biliar y el cirujano no ha tenido la precaución ni siquiera de abrir la vesícula y ver qué es lo que está pasando adentro, sin agarrar la bota? ¿Qué tal ya si en esa vesícula de adentro tenía un pólipo? Y más aún, ¿qué tal si ese pólipo ya estaba haciendo cáncer? De aquí a 3-4 años, sin saber cómo ni de qué, el paciente empieza a presentar unos nódulos a nivel pulmonar, a nivel hepático, una metástasis, tubo maligno. No se ha hecho estudio. Mucho cuidado con los tejidos que se retiran en quirófano. También pienso que se retiran espontáneamente. La expectoración. O sea, toser, el paciente bota esputo. Hay tumores en pulmón, vamos a ver si llegamos. De acuerdo a su ubicación, tenemos tumores de localización periférica, que están más en relación a la pleura. Tenemos los tumores de localización central, y que se inician justamente en las primeras bifurcaciones bronquiales en relación al pulmón. Entonces, todo tumor maligno tiene una consistencia blanda. Se llama así consistencia blanda, encefaloide, como las dos carcinomas. Es una rama encefálica. Entonces, pues pueden desprenderse células tumorales y al toser, el paciente puede desprenderse de ese tumor y sacarse a través del escudo y haciendo nuestro histórico a través de la diagnóstico. Son posibilidades, así no sé cómo puede darse. Entonces, mejor cumplir con esta norma que dice acá. Tiene que ir todo ese material. Otra cosa importante que hay que mencionar. Dice, en las lesiones de órganos profundos, tejido óseo y cartílago. También pues ese tipo de tejidos producen lesiones neoplásicas y no neoplásicas. Si son neoplásicas, pueden ser benignas, pueden ser malignas. Hay que tomar muestras. En el caso de los órganos profundos, por ejemplo, si es un nódulo a nivel de hígado, ¿qué me ayudará para llegar con precisión a ese nódulo? Tengo que llegar con precisión a través de la aguja de ese nódulo. ¿Qué me ayudará? ¿Qué es lo que primero hacen los médicos humanos? ¿Qué piden? No. Así que
tienes un lugar definido donde se está produciendo una lesión y entonces tienes que entrar a buscar imágenes, medios de diagnóstico por imágenes. En órganos profundos, glándulas, de localización profunda, por ejemplo, tiroides es muy importante, lo que dice mi compañero, la ecografía. Bueno, pues no toda la tiroides se afecta por la lesión, es el lóbulo derecho del izquierdo, y la ecografía te ayuda a ver dónde estás, pues a través de eso llegar a una. Ahí tenemos los medios de imágenes, por ejemplo, la resonancia magnética, la tomografía que nos ayuda. Pero es más importante la ecografía, por ejemplo, el tiroides, importantísimo, cuando observas, porque te da una imagen real, en tiempo real, que hace nos va a hacer la función, por ejemplo, para sacar muestra de la tiroides. Con el ecógrafo, con el transductor del ecógrafo, vamos guiando. Uno introduce la aguja y entonces vos vas viendo de la ecografía si estás llegando o no al mundo. Si estás pasando, baja un poco, sube un poco, salite o entrar hasta llegar al mundo. Muy importante en lesiones de órganos profundos, los medios de diagnóstico por imágenes. No voy a especificar cuál para qué órgano, pero de manera general es así. Y hablando de los diferentes tipos de biopsias, esta es la biopsia por escisión o por excisión. Igual, ¿no? Es la extracción, dice mediante un ámbito quirúrgico, en pacientes vivos. Ahí está la característica de la biopsia excisional. Se tiene que retirar toda la lesión. Toda la lesión. Y entonces, si decimos esto, esta biopsia está indicada en lesiones pequeñas, generalmente lesiones menores a 1 centímetro. Es donde aplicamos todo este tipo de biopsia excisional o por excisión. En la piel tenemos nuevamente el ejemplo de los nervios. Pueden haber papilomas, que son pequeñas lesiones, como ustedes saben, verrugas, que son chiquititas. Entonces estas hay que retirarlas todo. ¿Para qué vas a sacar primero un pedacito después esperemos sacarlo todo? Y peor aún si estás sospechando que puede ser algo maligno. No te vas a correr el riesgo de dejarlo ahí un fragmentito y que a partir de ese fragmento se disemine la lesión. Sacarlo todo. Ahí está el ejemplo claro. Ahí están las indicaciones. Lesiones de piel pigmentadas. Este es un nervio, pero por las características ya no es un nervio normal. Si van viendo ustedes la superficie externa, es lo que te tiene que llamar la atención. Acá el nervio que en la superficie externa ya tiene una coloración diferente, tonalidades diferentes, hay que sospechar. O que tienen un contorno irregular, un diámetro no igual, no preciso. Hay que sospechar. ¿No? Cuando hacemos en piel vamos a hablar justamente del A, B, C, D, E y la NOM. O sea, qué cosas te tienen que orientar a que ese nervio puede estarse convirtiendo en un maligno, la NOM. En esas lesiones que estás sospechando, por ahí un nervio que era pequeñito y un mes empezó a aumentar el volumen 2 o 3 veces, ¿qué está pasando, no? Entonces, en esos casos, en piel, hay que retirar todo, son lesiones pequeñas, ¿no? Menores a 1 centímetro, solamente. ¿Y qué es importante considerar en la biopsia de excisión? Es esto: el margen quirúrgico de seguridad. O sea, el cirujano que va a hacer esta biopsia tiene que dejar un buen margen quirúrgico. El margen quirúrgico es el lugar por donde va a pasar el bisturí y se va a retirar la lesión. Si ustedes están viendo el margen quirúrgico acá, es por el cirujano ha pintado ya su margen quirúrgico. Vamos a ir al marcador. Por ahí va a ir el bisturí. Tiene que sacar toda la lesión. Y en el margen quirúrgico que ustedes están viendo, no tienen que quedar células tumorales.
o no tiene que quedar lesión humana. Pues peor uno, si es maligno, peor que yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el patólogo cuando llegan este tipo de biopsias? Pues también tiene que formar esa imagen. Porque el cirujano nos va a poner a un punto de sutura a horas 12. Ya está. Pues a horas 12, yo sé que por este lado va a ser horas 3, horas 6, horas 9 o horas 12. Entonces, para informar, yo por ahí en la casa contactando aparentemente, como ven ustedes. Entonces, yo en el estudio con mi microscopio me decía, a ver, mira, doctora Loaiza, que es la doctora, mire, entre horas 12 y horas 3, la lesión está contactando con el margen quirúrgico. Entonces, ¿qué tiene que hacer la doctora? Bueno, nuevamente ya el paciente, lamentablemente no se ha sacado toda la lesión y tenemos que volver a ampliar esa zona. O sea, que el margen quirúrgico en estas biopsias tiene que estar libre de lesión. Estos que son los márgenes quirúrgicos que están en extensión hacia la piel. Pero también hay un margen quirúrgico profundo, o sea, en relación a los tejidos profundos. Las lesiones puede ser que comprometan solamente la epidermis, pero puede ser que estén más allá, hasta la dermis, o puede ser que estén más hasta la hipodermis, o de repente es más común. Entonces tiene que sacar todo. Ese margen profundo también tiene que estar libre. Si está comprometido, bueno, ampliar. Eso es lo ideal, pero hay lugares o regiones anatómicas donde no se puede cumplir con eso. Sacar la espalda, pero no se puede sacar toda la lesión como normal, o con un interferón de más. Acá está la lesión, acá está el carcinoma, a dónde más te va a lesión. Muchos regiones, la parte de las cosas, acá, donde más la lesión. O otras orejas, lugar de conseguir luchar, cantidad de líquido además es no es difícil, pero eso es lo ideal en estas biopsias por excepción. Sacar toda, para resumir, toda la lesión en lesiones pequeñas, márgenes de seguridad. Ahí estamos viendo el carcinoma vascular. En la piel hay dos tumores, los más frecuentes, originados en el epitelio escamoso. Ay, perdón, pensé que era. Uno es el carcinoma vasocelular y otro el epidermoide. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de piel? Los rayos ultravioleta, ¿no? Emitidos por la luz solar. Entonces, la radiación ultravioleta fundamentalmente la gente produce dos carcinomas. O es un vaso celular o es un epidermoide. Más frecuentemente es un vaso celular. ¿Cuál es la diferencia? Claro, ambos son tumores malignos. Ambos son producidos por el efecto de la radiación ultravioleta. La diferencia es en el pronóstico de estos dos tumores. El pronóstico. El carcinoma vasocelular que estamos viendo ahí, que es una lesión pequeña, real, tiene un mejor pronóstico en relación al carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque es un tumor que, pese a ser maligno, no da metástasis, no infiltra otros tejidos, o se infiltra de manera mínima. Eso tiene que explicar al paciente. Pues. A veces se factor tiempo, no sabemos por el informe de patología y el paciente tiene su cáncer. ¿Cómo reaccionarían ustedes con esa palabra? Complicado y difícil de asumir, ¿no? Tiene su cáncer. A mí me ha pasado, es peor en un personal de salud. Tengo una lesión a nivel de la tiroides. De hecho, una ecografía y el ecorraíz del 1, esto me parece más maligno que otros dos. No sé qué sea. Volando hasta la ciudad de La Paz. Un centro más especializado. Me ha pasado, me estaba haciendo los 6 de enero, 6 de enero. Y entonces, por suerte, se ha equivocado el ecografista, ¿no?
Pero si ustedes le explican al paciente, me decía, aquí tiene usted un carcinoma que es un tumor maligno, ¿pero qué? El tratamiento es quirúrgico y ya está. Porque es así, es tumor. Como es un tumor que no da metástasis, no le infiltra mucho, y es una lesión pequeña, una biopsia excisional. O sea, sacar toda la lesión con un buen margen de seguridad es el tratamiento, no hay otra cosa. Vean cómo cambia. Como si cambia el paciente, uno se va a quedar un poco más tranquilo, ¿no? Y decir que la foto de hoy ya no hay mañana ya está como metástasis, ¿no? No es así, este tumor, entonces como en este caso una biopsia excisional. Pero si sería un epidermoide, tuviera que valorar muchas cosas más, por ahí incluso el hacer una radioterapia, etc. Porque el vaso celular un mejor pronóstico. Ahí está, un nevo comúnmente melanoma, pero ya esta zona no gusta, ¿no? Como es pequeña, es mejor sacarla todo con un buen margen de seguridad. Si es benigno, bueno, ya está. Si es maligno, igual le voy a mirar, es un melanoma, pero se ha sacado todo, con buen margen. Entonces, muy importante este tipo de biopsia. Luego tenemos la biopsia por incisión. Biopsia incisional. ¿Qué consiste la biopsia incisional? Es un procedimiento donde se saca también, o sea, donde a través de un acto quirúrgico se obtiene la muestra en pacientes vivos. ¿Cuál es la diferencia con otra biopsia? Esta palabra, estas tres palabras, cuatro palabras. Se retira parte de la lesión nada más, no como otras palabras. Digamos, caso, es mayor diagnóstico, no todos los se retira parte de la lesión y ese fragmento que se retira es pequeño. Y hay una lesión grande, bastante extensa en la siguiente del brazo, posibilidad del brazo, incluso con necrosis en esa zona. Entonces vean cómo en este caso se puede sacar un fragmento de acá y otro de acá, nada más dos o tres, para el estudio. Primero de este tipo de lesiones grandes, primero se tiene que ver qué tipo de lesiones para de acuerdo a eso hacer el tratamiento que corresponde. Pues por eso que acá se saca nada más parte de la lesión. Estos ejemplos, todo este es instrumental que se utiliza para las biopsias, pinzas acaucaros, pinzas que se utilizan mucho en la cavidad bucal, se utiliza mucho el cuello uterino, tijeras a nivel de la piel especialmente, ¿no? El punch es un instrumental que se utiliza mucho para ver también muestras de la piel. ¿Qué pasa en la piel? Lo ideal, una biopsia ideal de la piel es que incluya las tres capas. ¿Cuáles son? Epidermis, final. Eso es lo final. Porque como ya les he dicho, hay lesiones que solo estamos competiendo la epidermis. Y bueno, si hacemos una biopsia superficial, pues está la epidermis en la piel. Vamos a poderlo ahora. Pero ¿qué tal la lesión está más adentro, en la dermis, y solo hemos sacado de epidermis? Y ya está. Vamos a dar de epidermis. ¿Qué tal está más adentro de hipodermis? Pero todavía. Entonces el punto te permite sacar biopsias con las tres capas para hacer una valoración adecuada y correcta. El trocar para hueso. Muestras de hueso. Las negras, cavidades de endoscopios, importantes de endoscopio. A ver, doctor, estoy con un dolor a nivel de la epigastria, que hace mucho tiempo que me ha hecho tratamiento, que no respondo. ¿Y qué te dice el médico? ¿Qué orden te da? ¿Una? ¿Tienes que hacerte? Una endoscopía. La endoscopía es una cámara que te va metiendo a través del esófago y del estómago y va viendo toda la superficie mucosa. Para ir viendo que si hay alteraciones, no hay alteraciones, si hay cambios o no, y ahí de esas zonas donde están alteradas, con una pequeña pinza se saca fragmentos de tejido, avanzadas. O a la inversa, la colonoscopía es para ver cómo, de la misma manera, ver qué cambios
carcinoma epidermoide de piel. O sea, un tumor maligno que fue primero de teléfonos jerarquizado con carcinoma. Veamos, un tumor con mucha necrosis. Reitero que se sabe que depende de necrosis. Vamos a ver por qué. Las muestras se tendrían que tomar en las zonas más viables. Una de acá tomaría y otra acá. No del centro, es una recomendación, adelantándome a otra diapositiva. No del centro, ¿por qué? Porque esos necrosis les sacan el necrótico y el patólogo es muy normal. Ustedes sacan si es una lesión cubierta por costra y por miedo, no quieren entrar un poco más allá y se tiran, sacan un fragmento de costra, el patólogo es muy normal. Costra, tejido muy viable. Entonces, si es costra, llegar, levantar la costra, obviamente con mucho cuidado, pues, con presiones muy dolorosas, y del lecho. Si son lesiones con mucha necrosis, evitar las zonas de necrosis y poder tomar las muestras de las zonas más viables. Entonces, ahí están las recomendaciones, justamente ya adelante, como decía, en lugar de evitar como además, evitar cosas. No para mandar a patología de las cosas con un laboratorio privado de la cocina que ya que lo en H los núcleos costaba 450 litros y me han enviado un litro a la semana 1500 litros. No sé si hay entonces hacer gastar al paciente porque en una laboratorio la podemos hacer en semana. Estaba privado, ¿no? Tipo de recipientes, ahí están, vean, siempre mejor recipientes de boca ancha que nos permitan manipular el tejido con facilidad, una recomendación muy importante. Estoy empezando por este capítulo porque vamos a ver, cuando empecemos a hacer prácticas ya tenemos que ver base, ¿no? El otro con esta lesión solar, ya vamos a ir evitando la lesión solar, pero eso es importante. Recipientes con boca ancha. ¿Ya? Este es un frasco de orina. Entonces, una muestra que nos ha enviado de 2 por 3 centímetros, póngale, entra tranquilamente en el recipiente. Y si aún es más grande, a ver, hay tumores incluso a veces que pesan 25, 30 kilos. Un balde, mira, las manos, como de comprar un balde, la muestra. Depende del tamaño de la muestra, pero se tiene que seguir cumpliendo nuestros criterios. Recipientes de boca ancha que puedan cerrarse herméticamente, puede ser también. Pasa mucho esto en gastroenterología. Ellos como hacen mucha práctica de que es endoscopía y sacar biopsias gástricas. Las biopsias gástricas son pequeñitos realmente que sacan, de 0,3 y 0,2 milímetros, por un poquito más, 0,4, 0,3 milímetros, son varios aparatitos que tranquilamente esos pueden entrar en un frasquito de penicilina, lo hacían, ¿no? Bueno, pero a veces nos mandan un apéndice de este tamaño, lo introducen en el frasco de penicilina. El tejido inmediatamente retirado del cuerpo tiene una consistencia bastante elástica, pero ya cuando está en el medio de fijación cambia, se hace más rígido. Imposible que lo saques del frasco de penicilina. ¿Qué tienes que hacer en patología? Romper el frasco, corriendo el riesgo de contaminarnos, de corrotarnos y todo esto. Yo a veces, cuando estoy sin tiempo, sin mucho carácter, no dejo el frasco. Que me entregue ya otra muestra, otra cosa, no estar ahí con esa situación que es peligrosa además. Al golpear, a romper el vidrio, puede picar un pedazo de vidrio, cortar, contaminar. Entonces, el medio de fijación, ¿cuál es? En este caso hablando de tejidos, forma. En una
disminución de 10%. Significa que si yo quiero preparar 1 litro de formol diluido al 10%, ¿cómo será la cosa? El formol de la farmacia no tiene puro. Si es al 10%, tengo que colocar 900 ml de agua, puede ser agua común. Si las condiciones económicas están mejores en el laboratorio, agua destilada, por supuesto. Cualquiera de las dos, agua común destilada con 100 ml más 100 ml de formol. Esto no viene menos, o sea, un litro de formol individual. Entonces va manejando más escalas, si quieren más o quieren menos cantidad de las concentraciones. El formol puro no sirve. No sirve. Distorsiona mucho la muestra. ¿Qué más? Formol es una disminución al 10%, que es una identificación para estos materiales. ¿Cuál es el color oscuro? ¿Cuál es la cantidad de medio de fijación que tienen que ustedes mandar a la muestra? Como se les llama, de los poderes. ¿Cuál es la cantidad? El libro dice 20 veces el volumen del tamaño de la muestra. Si es una muestra grande, 20 veces tanto, ¿no? Suficiente como lo que cubra por totalidad de la muestra. En este caso, me parece mucho líquido fiado, pero una cantidad de formol, iba bien. Suficiente que cubra totalmente la muestra. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ya les he dicho. Es muy importante cuando uno tiene que tomar la muestra de órganos profundos u órganos de operación profunda, medios de diagnóstico por imágenes. Necesitan llegar con una mayor relación, porque si no llegamos poniendo un nódulo hepático y han hecho de la punción y no ha llegado a la lesión, me sacan un tejido hepático normal y luego tomar eso. ¿Y qué va a decir esto? Pues esto va a causar lo que hay un tumor y me está informando que no hay nada. Siendo que les sobra se ve, no ha llegado a la muestra. No ha llegado a la muestra. La biopsia por congelación. ¿Cuál es la importancia de esta? Todavía no estamos hablando antes de mis 5 minutos para hablar de esto. Nos subieron práctica, bueno, en nivel de salida antes. ¿Cuál es la importancia de la biopsia por congelación? Tiene 3 nombres, aparte de este nombre que marcamos acá. También se denomina biopsia intraoperatoria, porque este procedimiento se hace cuando el paciente está en quioma, cuando el paciente está en mesa de operaciones, por eso se llama biopsia intraoperatoria. También tiene otro nombre denominado biopsia rápida. Desde el punto de vista de que el paciente está en mesa de operaciones, vamos a decir, efecto de anestesia y todo, pues no pueden dar el lujo de esperar mucho tiempo para dar el resultado. No podemos esperar una hora de hora, ¿no? Pero llamamos esperar el más breve posible, de 15 a 20 minutos tiene que dar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta biopsia, ¿por qué es importante? Por esta situación. Determina una conducta terapéutica. Dependiendo del resultado que va a dar el patólogo, el accionar del cirujano va en relación a esto. Por eso se determina una conducta terapéutica en el quirófano. Pongamos en mamá hay tipos veninos y tipos malignos. Como se dice,
Pero si el patólogo informa al quirófano, al cirujano, y le dice, mire doctor, este lamentablemente es un tumor maligno. Y la cirugía que debe durar 30 a 45 minutos va a durar 3 horas por ahí, 4 horas, de lo que sea. Porque dependiendo del tumor y dónde se esté metiendo el tumor, puede tener que hacer el espectro mamático. Entonces, tirar toda la glándula mamática. Aparte de eso, ¿qué más? Cuando hablamos de tumores malignos y lo tomamos el cáncer de mama, el primer lugar donde se disemina el cáncer de mama es a la axila, a los ganglios de la zona axilar. La cáncer depende del basamento ganglionar, no se la toma. Vean cómo cambia la situación. Por eso es importante este tipo de biopsia, quien dice se hace profesionalidad, que no experiencia con el laboratorio. Porque si benigno maligno tiene muchísimo cuidado. Entonces, por eso es importante esta biopsia. Define una conducta terapéutica, también es muy importante cuando el cirujano quiere ver márgenes quirúrgicos. Una lesión, por ejemplo, grande, colon, pero si es un cáncer, el segmento del intestino grueso que está afecto por el tumor se tiene que resecar. Y ese segmento, ustedes saben, tiene un margen quirúrgico proximal en relación a la bucal y un margen quirúrgico distal. Esos márgenes tienen que estar libres. Entonces, el cirujano nos manda el segmento del colon con la masa tumoral y con los dos márgenes. ¿Qué hacemos en patología? Valorar los dos márgenes. Ambos tienen que estar libres. Si uno de los márgenes está comprometido, tiene que ampliar. Todo nos vea la importancia. ¿Por qué se llama biopsia por combinación? Pues vamos a terminar. Justamente porque en una biopsia de herida que normalmente se hace en una de el medio de inclusión es la paratina, es donde se incluye el tejido para hacer el colon. En los casos de la biopsia por combinación, el medio de inclusión es el hielo, es el agua, el helada. Entonces tenemos acá nosotros este equipo en un laboratorio especial del periostato. Esta es una cámara que tiene la particularidad de bajar la temperatura a 30 grados. Entonces nos envía el tejido, nosotros colocamos un pequeño receptáculo con agua, al introducir en la cámara, inmediatamente se congela. Ya tenemos el tejido dentro del hielo para poder hacer los cortes y eso se colorea, se va al microscopio y nos permite hacer un diagnóstico. Pero principalmente, ¿qué diagnóstico? Ya lo sabéis, ¿no? De benignidad o malignidad. Porque los cortes que se hacen en este tipo de biología son un poco más gruesos. No son tan finos, no puedes decirlo al cirujano, mira, mire doctor, es un tumor maligno, si no va a saltar. Sí, pero ¿qué tipo de tumor? Hasta llegamos. No se puede